Continuamos con más y justo ya tenemos a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a platicar acerca de un libro muy interesante y tal vez ustedes ya lo conocen, se llama Una vida sin límites y por eso tenemos a Melissa Moreno con nosotros y por supuesto a la escritora Alejandra Llamas de este libro tan interesante. Bienvenidas. Gracias. Sí, pues son los 10 años, Alejandra, de este libro que pues en su momento le fue increíble. 10 años cumple, envejecido muy bien y es un bestseller, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, ¿de qué va Una vida sin límites? Bueno, es un libro que justamente fue muy lindo escribirlo porque yo me topé con el Tao Te Ching, que son versos escritos por Lao Tse. Lao Tse. Y este jovenazo fue un sabio que reflexionó acerca del arte de vivir. Cómo se vivía con armonía, cómo nos poníamos en paz, cómo nos acomodábamos al gran camino de la vida. Y lo reflexiona en estos versos que son muy sencillos, no son una religión y tampoco tienen que ver con una filosofía muy complicada, son mucho sentido común. Y cuando yo los empecé a leer, comencé a meditar en ellos y a escribir cómo podía aplicar sus enseñanzas tan simples pero tan profundas en mi día a día. Y lo comencé a hacer como un diario. Casualmente ese diario rodó y cayó en manos de Penguin Random House hace 10 años o hace 11 años y me piden publicarlo. ¿Qué era tu primera novela, tu primer libro en ese momento? Mi primer libro y nunca pensé porque era algo muy íntimo, era algo que yo había hecho como un ejercicio muy personal. Pero me parecía lindo compartirlo porque creía que era también una pregunta de cómo encontrar esa paz, cómo encontrar esa armonía respondida a través del Tao y que a lo mejor a muchos nos podía hacer eco. Y pareció que sí, porque se hizo un gran libro en ese momento, ahora lo revisitamos 10 años después, me doy otro clavado, le sumo mucho de lo que he construido en estos 10 años y se hace esta nueva edición con nuevo material y refrescado. 10 años, cuando uno empieza a hacerse preguntas hace 10 años en diferentes etapas de la vida, tiene una percepción muy particular, interpretaciones de estas frases de vida que son pues de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero 10 años después lo interpretas de manera diferente. Son esos libros que puedes leer en un momento y si los lees en otra circunstancia cambian por completo la concepción. Sí. ¿Qué frases o qué parte de esta enseñanza milenaria te has dado cuenta que has interpretado de manera diferente? Creo que lo que el libro propone es algo que a mí me llamó la atención desde el principio, es que lo que nos enseña es que nosotros aquí en el occidente tenemos un entrenamiento mental donde la mente se divide en dos, le llaman la mente dividida, donde todo está en contrastes, bonito, feo, mejor, peor, éxito, fracaso. Y la mente cuando la entrenamos a percibir así las circunstancias o la realidad, lo que tenemos enfrente, se vuelve una mente de mucha angustia, lo que hablaban hace ratito de estas enfermedades mentales, porque todo el tiempo sientes que te puedes equivocar, todo el tiempo sientes que te puedes fallar. Es una sensación de ego, ¿no? Es una sensación de ego, de división. Siempre hay una oposición o aparece un opuesto. ¿Soy suficiente o no soy suficiente? ¿Es bueno o es malo cometer errores? Inclusive la idea del error ya es un contraste. Y lo que Lao Tse nos propone es que hagamos estos ejercicios, estas meditaciones del Tao, para que unifiquemos la mente. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece algo afuera, ya no hay ahí este contraste de bien, mal, bonito, feo, sino que podamos ver la realidad como un todo. No hay juicio. Ya no hay juicio. Y aparte dijiste algo, que son cosas de sentido común, pero creo que a veces es el menos común de los sentidos, por así decirlo, ¿no? Así es. O sea, porque tú realmente cómo vas a poder descifrar en la realidad qué está bien y qué está mal. Claro. Y creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Y creo que 10 años después de que yo empecé a tratar de incorporar estas enseñanzas en el día a día, lo que he conquistado es unificar mi mente, a que cuando aparecen las situaciones no haya esta reacción o esta angustia de bueno, malo, bonito, feo, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Sino que siento que he podido sacar como mi mente un poco de esa nata de dualidad y tener una mente mucho más unificada, que es una mente que creo que hace mucho mayor justicia a todo, es una mente que responde antes de meterse en estas carreteras de tanto miedo y ahora siento que he podido como hacer ese nuevo engrane que te permite vivir en un lugar mucho más amoroso, sobre todo para ti.
Sí, de ahí se Qué despliega difícil para es todos eso, lados. ¿no? ¿Cuántas Sí. veces no nos hemos ido a dormir con esa angustia, con ese dolorcito de estómago y es tan complicado dejarlo pasar? Creo que muchas veces somos muy aprensivos. Entonces, el poder tener la capacidad de ver las cosas de fuera, digamos, ¿no? Creo que nos puede dar ese alivio. Sí. ¿Es a lo que te refieres? Es a lo que me refiero, que podernos separar un poco de las circunstancias o las situaciones, porque a lo mejor se están oyendo esto y ahorita dicen, sí, pero, que ese es el ego, Ajá, claro. sí, pero es que ella seguro no tiene mi problema de esta enfermedad, de esta muerte, la renta, el dinero, Lo tiene más fácil. lo tiene sus más fácil, circunstancias. porque ese es el ego, entra en sí Claro, mismo, ¿no? claro. A mí no me funcionaría ese libro o esa enseñanza porque mis problemas sí son más graves o en esta ciudad y ese es el primer obstáculo. Creo que lo que tenemos que primero que tener es esta voluntad de ver, bueno, a lo mejor también ante mi situación es posible encontrar esa separación para irme separando de esa angustia y a lo mejor reconocer que no es absolutamente necesario vivir así y que el miedo, que a lo mejor siento que me protege, a lo mejor lo puedo ir dejando a un lado y encontrar esta inocencia o esta humildad de vivir desde otro lugar. Me encanta esa inocencia, esa Sí. humildad, ¿no? Sí. Ser Ajá, humilde sí. con uno mismo. Sí, Y y sin sí. esas expectativas, ¿no? Y les quiero decir también que desarrollamos una app Ah, claro. con este libro. Cuéntanos. Ajá, está muy lindo porque nosotros tenemos un instituto de la escuela y nos hemos apoyado mucho en la tecnología y decidimos crearle una app al libro donde vienen ejercicios para aplicar en el día a día las enseñanzas del Tao, pero también una meditación guiada para cada día, son las 45 meditaciones, para que si estás leyendo el libro y quieres realmente incorporarlo, puedas en la mañana o en la noche conectarte con la meditación que duran de 8 a 10 minutos. Es gratuito el app y van a como poder sacarle como más jugo, meterle más valor Ok. a lo que creo que Lao Tse nos quiso regalar en su momento, porque creo que para muchos que vivimos arropados, con mucha información, muchas cosas sucediendo, encontrar que realmente caiga la enseñanza en ese lugar de sabiduría, en ese lugar de conciencia que todos tenemos, a veces requiere de que nos pongamos en silencio y realmente entendamos esta propuesta desde este lugar como más profundo que todos tenemos. ¿Tú piensas que podemos llegar a tener 100% un equilibrio emocional? Sí, ¿Cualquier ser humano puede estar al 100% con sus emociones? siento que sí, en el punto que si viene la emoción, si viene, por ejemplo, angustia o El miedo, coraje, o claro. coraje, lo que sucede es que ya no te identificas con eso. Ok. ¿Me entiendes? O sea, puede venir una tristeza, puede venir una nostalgia y la puedes observar. Puedes ir conquistando un entrenamiento en el que dices, yo ya no soy esta nostalgia o no soy esta tristeza. Puedo ver que mi cuerpo, porque mientras que tengo cuerpo voy a estar experimentando emociones, pero ya no le voy a buscar un porqué, ya no la voy a proyectar allá afuera, ya no voy a decir, es por culpa de mi hijo, de mi pasado o de mi esposo o del dinero, sino es porque los seres humanos sentimos. Y esa sensación, o le voy a encontrar una razón, le voy a meter un análisis, o me voy a volver la emoción misma, o la voy a permitir sentir y de repente cuando me vuelvo a poner atención, digo, ah, mira, ya se fue. Pero eso hace que no nos volvamos como la emoción, que no nos volvamos... Sí, que no nos vayamos en ese torbellino, lo vuelves consciente, Exacto. lo ves desde el amor, no desde la frustración o el No te momento. enganchas. Y eso Ajá, tiene mucho ¿no? que ver, perdón, conocerte a ti mismo, ¿no? Exacto. O sea, identificar justo cuando estás triste y realmente no estás enojado, en realidad lo que estás es triste. Y está saber bien. canalizarlo, ¿no? Y verte como un instrumento, porque yo que escribo mucho y que vivo una vida muy aislada, porque creo que los escritores hacemos eso, a veces amanezco nostálgica, como toda la gente, o a veces amanezco pensativa. Y digo, qué bonita energía para escribir. En vez de tenerle miedo a las emociones, saber que las emociones son como un instrumento musical y que van a haber emociones que te van a dar un tipo de creatividad y va a haber emociones que te van a dar una sensibilidad. Entonces, en vez de huirle a las emociones o tenerle el miedo al miedo, usar eso
para darte cuenta que eso te da sensibilidad Claro. y te da empatía y conexión. La mayoría del arte viene de eso, ¿no? De la nostalgia, Ajá. del dolor, salen cosas... De la emoción, de la del emoción, sentimiento. claro. Sí. Pero yo tengo una duda y creo que tiene que ver un poco. Me encantaría saber cómo es un día tuyo Ajá. para poder entender cómo aplicar esto. Porque dices que vivimos en el occidente Ajá. y podemos tener nuestro momento de 5 minutos, 10 minutos con nosotros o media hora, una hora, donde buscamos entablar esto que estás buscando, esta relación con nuestro propio ser. Sí. Pero salimos y está todo este mundo, te ataca, te absorbe, el trabajo, la gente. ¿Qué tan posible, qué tan factible es realmente olvidarnos de todo este mundo occidental con el cual vivimos, con el cual convivimos y no nos podemos quitar Ujú. y realmente aplicarlo la mayor parte de tu vida? Por eso te pregunto, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Cómo poder quitarte todo este peso que llevamos durante milenios? ¿Sí me explico? Sí. Que es parte de nosotros, de Yo nuestra creo que genética. lo que a mí me dio mucho valor es confiar en la vida. Yo creo que muchos de nosotros decimos, es que a mí no me queda otra, yo tengo que trabajar, yo nunca tengo tiempo, yo siempre tengo prisa. Es vivir un poco desde el sacrificio. Y yo desde muy jovencita, bueno, a los 28 años me fui a vivir sola a Estados Unidos por un trabajo que me ofrecieron allá y tuve que vivir esta soledad obligada. Después de venir de esta sociedad que siempre hay mucho que hacer y mucho entretenimiento, de repente me topé con una soledad que no sabía mucho qué hacer con ella y de hecho quería huirle. Hasta que un día decidí que me iba a sentar con mis demonios, con mis miedos, y me iba a hacer amiga de ellos, iba a ver también qué tan reales eran y qué me decían, y me iba a abrazar y a perdonar y a comulgar con esta soledad porque parecía que iba a vivir con ella y en ese momento ahí era mi gran camino, como dice el Tao, esa era mi enseñanza, mucho tiempo sola. Y eso fue hace como 20 años y de ahí me di cuenta que no tenía una buena filosofía de vida, no tenía herramientas de cuáles echar mano para sacar mi vida adelante. En ese año murió mi papá, me mudé de país, me divorcié, empecé sola en Estados Unidos como una mujer latina a sacar mi vida adelante y en un momento dado decidí que iba a trabajar por mi salud mental porque tenía muchos lapsos de depresión y de angustia. Eras muy chica también. Ajá, estaba ¿no? chica ya y estaba sola viviendo en un departamento con mi colchón inflable, pero ahora lo veo todo fue como un camino para mi despertar profundo, o sea, como que Para si encontrar no tu me camino. hubiera salido, como tú dices, extraído de alguna manera, no me hubiera obligado a ese silencio y empecé a estudiar mucho a Gandhi, empecé a hacer yoga, me empecé a meditar y empecé a encontrar esos caminos de silencio. Después se publica el primer libro con Random House que cae un poco de rebote y ahora tengo esta vida, he escrito 8 libros donde salgo otra vez mucho al mundo y estoy en programas de televisión y escribo y me salí como de ese huevito en el que viví, pero que me dio mucha sanación, pero ahora yo lo provoco ese silencio. Diario hago la yoga, medito, y en donde esté encuentro esos espacios de silencio para no meterme justamente en identificarme con el ego o con el miedo o entrar en este estado de supervivencia, porque en un momento dado, de repente ya no tuvimos dinero, mi esposo y yo teníamos a los hijos chiquitos, y me dice, métete ya como a vender propiedades porque no tenemos para darle de comer a los niños. Y le dije, a mí no me va a gobernar el miedo. Mi camino no es hacer venta de casas, mi camino es escribir los libros, enseñar, yo voy a poner una escuela y todo va a estar resuelto. Vamos a tener algo de comer y alguien nos puede invitar a su casa. Y creo que eso es muy importante, que siempre hay tiempo, siempre hay camino si no escuchas al miedo, si el miedo no es tu consejero. Oye, qué fuerte, pero me pongo a pensar, has de tener algo, un ejercicio, algún momento, porque el miedo, digo, es parte de la supervivencia humana, es inherente a nuestros genes. Vive con nosotros, Sí, vive con todo el nosotros, tiempo. pero aparte, digo, era parte, si no tenías miedo al diente Supervivencia. tigre de sable, te comía, o sea, sí me explico, es parte. De este miedo mal infundado, porque es otro tipo de Sí. miedo, cuando te llega, porque en el momento de, ¿qué haces? ¿Cómo lo puedes en cierto momento que no se vuelva parte de ti? ¿Tienes alguna técnica chiquita que pueda ayudar a la gente para empezar? Así que digas, es que Sí. cuando te llegue, haz esto. Ajá. El miedo siempre va acompañado de una creencia o de un pensamiento. El Ok. miedo nunca viene solo. Cuando tú estés sintiendo miedo o angustia, reflexiona y di qué estoy pensando o qué estoy creyendo en este momento. Eso que estés pensando o creyendo te va a sonar lógico,
pero no es la verdad. Puede ser razonable, pero no es la verdad. Por ejemplo, si no consigues ese trabajo, Ale, tus hijos no van a tener de qué comer. Y era razonable, porque Claro. yo no tenía el dinero, tenía los 2 niños y ya no me pasaba ninguna tarjeta de crédito. Pero no era la verdad, porque yo pedí dinero prestado, me vine a México con los 2 niños y cuando llegué a México, sin un peso, siempre hubo quien me invitó a comer, siempre hubo quien me llevó, es más, me invitaron a una vacación a la playa con los niños. Nos la pasamos 2 meses sin un peso, nos sostuvo el universo. Y para mí fue una gran lección, porque no era la verdad. Sí era razonable, pero no era la verdad. Cuando me regresé a Estados Unidos con los niños y seguimos arrancando motores, me di cuenta que el universo me sostiene, que hay muchos recursos alrededor de ti. Pero eso sacudió muchos miedos para mí, porque una muy buena pregunta es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y yo pensé, bueno, lo peor que podría pasar es que me vaya con los niños a México. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Pues que mi mamá, mi hermana, mis amigos, la gente que me quiere nos sostenga. Bueno, pues vamos a comprobar si eso es cierto. Y así fue. Entonces pregúntate qué es lo peor que podría pasar. El ego te va a decir, vas a acabar debajo de un puente asesinado. Sí. Pero el universo siempre es amigable. Y la realidad siempre es más dulce de lo que pensamos de ella. Y te vas a sorprender cuando tu ego se vaya a un lado y reconozcas que tú siempre has sido cuidado por el universo. Pero el ego quiere sentir que tú te has cuidado a ti, que tú has hecho todo por ti, se quiere colgar todas las medallas. Y que no fracasa. Ajá, pero cuando tenías 2, 3 años, 4 años, tú estabas siendo sostenido. Como sigue siendo sostenido hasta la fecha. Eso es quitar el orgullo a Ay, qué filosofía lado. de vida, me encanta. Eso lo tienes súper consciente, pero ¿cuántas historias de vida no conocemos de personas que a lo mejor no lo tienen tan consciente como tú en este momento y que nos están cayendo 20? O sea, nuestra cara va así. Sí. O sea, cuando escuchándote hablar. Pero ¿cuántas personas no les va súper bien en la vida? Sí. Y no lo tienen tan consciente. ¿Sí me estoy explicando? Claro, porque lo que pasa es que hemos creado este virus de la necesidad, ¿no? Hemos creado esta percepción donde lo que cuaja la percepción más disfuncional es la idea de la carencia. Y en esa carencia necesitas todo, pero cuando tú te das cuenta necesitamos muy poco. Sí. Necesitas un lugar donde dormir y que comer. Claro. Y yo les apuesto que si todos ustedes piensan, todos tienen a alguien que los invitaría a su casa a dormir y les ofrecería algo de comer. Es más, hasta les regalarían un vino. Claro. O una cerveza. Unas vacaciones en la playa. Unas vacaciones. Sí. ¿No? Llegaría más de lo que placer. esperabas. ¿No tienen un amigo que si le levantan el Sí. teléfono le dicen, oye, ¿me invitas? Claro. Ahorita no tengo un peso, pero no me invitas. Oh, claro, Ale. Y es más, qué gusto poder gozar contigo. Cuando yo hice ejercicio Claro. y con 2 niños de cada mano, de 2 y 3 años, a mí me impresionó cómo el universo me hacía reverencias de abundancia que yo no podía ver por mi necesititis. Claro. Porque empiezas a crearte tantas necesidades de ahora necesito una pareja, ahora necesito tener dinero, ahora necesito que me contesten una llamada, ahora necesito que me reconozcan, ahora necesito atención, ahora necesito verme de tal manera, ahora necesito bajar 3 kilos, ahora necesito que alguien me... Nos empezamos a crear una cantidad de necesidades que empezamos a opacar que toda la abundancia que ya está para nosotros, la negamos. ¿Y por qué la negamos? Porque si no el ego ya no existiría en nosotros. Claro. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Creo que es un libro que hay que leer, que hay que seguir la aplicación. Me encantaría cerrar con 2 cosas, porque también tienes una sorpresa para nosotros a las 12:30 hoy, que nos gustaría que nos invitaras. Pero también haces mucho coaching ontológico, es parte de lo que haces, y me encantaría, sería tema de otra conversación, pero ¿qué pregunta sigue existiendo, sigue siendo una realidad en tu vida? ¿Qué pregunta esta del ser sigue siendo una constante en tu vida? ¿Hay alguna todavía desde que empezaste a hacer esto? Yo creo que en lo que siempre trabajo es en reconocer en qué yo estoy viviendo. Si yo la mamá, yo la escritora, yo la que tengo este rol, y hago el ejercicio de separarme y darme cuenta que no soy ninguno de esos yo, porque en el momento en que me identifico con uno, va a empezar el miedo, porque empiezas a jugar un rol o un papel que ya suma muchos conceptos sumados de la sociedad o de la cultura. Cuando digo, yo no soy eso, y yo solo sé que no sé nada, que me voy a entregar a una inteligencia mayor desde la humildad, en ese momento siento una paz,
porque me rindo ante la vida y no tengo que pretender entender todo, ni tengo que pretender vivir con conceptos adquiridos por personas que yo ni siquiera conocí, de la sociedad o de la cultura o de ser mamá. Y en ese momento puedo hacer comunión con lo que está enfrente de mí, ya sea un hijo, una pareja, un trabajo, pero desde un sentir de muchísimas posibilidades y sobre todo desde un lugar de amor, que es para mí mi mayor objetivo. Tienes que regresar. Ay, Te ah, comprometemos al aire. En unos meses estrena otro libro, Sí. ¿eh? Ah, mira. Entonces, Sí, segurísimo va. viene en enero el libro de oro, que es el libro, es dirigido a todos los jóvenes, son solo 3 capítulos, es para darle un giro de tuerca a nuestra vida. Y voy a regresar a hablarles de ese libro, pero yo creo que tener yo el honor de acompañar al Lao Tse con sus palabras, este es un libro que está cargado de sabiduría, no son mis palabras, son las reflexiones que están hechas de un gran maestro que para mí es un honor revivir. Ya Pues disponible muchas en todas las librerías, Sí. ¿eh? Perfecto. Ay, Ya, muchas ya. gracias, Alejandra. No, Y pues, encantada de estar con ustedes. bueno, muchas gracias. Eres bienvenida cuando quieras. Gracias. Melissa, por favor, invítanos a la sorpresa que nos tienes el día de hoy antes de irnos. Oigan, a partir de 12:30, todos los jueves los invito a un nuevo proyecto que el Heraldo de México está estrenando. Es un programa de ciclorama hecho por su servidora y hecho por Lisba Saldúa, donde vamos a hablar de arte y cultura de una forma diferente, una forma muy entretenida, que espero que les guste. Entonces, todos los jueves, a partir de hoy, 12:30 por el Heraldo. Buenísimo. ¿Hoy decir algo? Sí, adelante. Hoy es la presentación del libro en la noche, buenísimo, por si quieren mucho ir. estreno. ¿En Ajá. dónde? En Casa Lam, Ah, a las 7. Si quieren venir, ahí vamos a estar y vamos a estar haciendo unos ejercicios. Ah, pues mira, Ajá, para que apliquen, Buenísimo. para que puedan aparte del atender. restaurante hacen un pato delicioso. Bueno, aprovechando todo. Nosotros vamos a un pequeño corte, regresamos. De verdad, muchas gracias. Ay, No se gracias a vayan. ustedes. Continuamos Gracias. con más. Buen día.